Que López Obrador revela que Fox fue quien entregó Mexicana de Aviación a Azcárraga como pago por las elecciones del año 2000 y finalmente Calderón la quebró a propósito para terminar por pagar el favor que le hicieron con las elecciones de 2006 y además resulta ser que él es accionista de Aeroméxico, así que también le urgía darle vuelo a Interjet y Volaris. También te voy a platicar que ya tienen orden de aprehensión el gober precioso Mario Marín y Kamel Nasif. Aquí, así que todo esto y más aquí, en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Vaya la información que tenemos el día de hoy en torno a lo que acaba de declarar López Obrador en la mañanera del día de hoy. Y es que dio a conocer que el realmente beneficiado de la quiebra de Mexicana de Aviación fueron dos tipos. Azcárraga, uno de los Azcárraga, y también Felipe Calderón, quien podría ser uno de los accionistas de Aeroméxico. Todo esto también orquestado desde Vicente Fox, quien inició el quebranto a Mexicana de Aviación para beneficiar a Volaris y a Interjet y poder garantizar que despegaran como aerolíneas. Todo esto es lo que acaba de precisar el presidente de la República en su conferencia de prensa. Así que vamos a desenterrar todo lo que ha estado oculto en tantos años y ya vamos dando con el clavo de por qué Mexicana de Aviación padece tantos problemas y por qué aún hoy en día siguen ahí en paro. Ustedes los pueden ver todavía en el aeropuerto, ahí tratando de subsistir. Vamos entonces entrando ya de lleno a la información. Aquí está. Fox dio Mexicana a Azcárraga y el otro, Calderón, dio Aeroméxico para apoyar fraude de 2006. Esto lo dijo López Obrador, algo sumamente fuerte ya, que se está dando a conocer, quizá ya con más pruebas del presidente, ya con todos estos argumentos para poder hacer este tipo de aseveraciones que no son a la ligera. Dice aquí está. Aseguró López Obrador esta mañana que se atenderá a los ex trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación declarada en quiebra en 2010 y aseguró que se buscará que se les haga justicia. Pero al mismo tiempo acusó que el expresidente Vicente Fox entregó, obviamente Mexicana de Aviación, a uno de los Azcárraga, en este caso Gastón Azcárraga, y Felipe Calderón permitió su quiebra y luego entregó a Aeroméxico a quienes le ayudaron a realizar el fraude de 2006. Entonces, esta es información nueva. Ya había él acusado este tipo de situaciones, pero sin tanto detalle, sin mencionar a Azcárraga, sin mencionar de lleno a Aeroméxico, pero ahora ya, les digo que ahora con la prueba, seguramente ya lo está haciendo porque hay un sustento. Esto es textualmente lo que dijo. En el caso de Mexicana, nosotros estamos esperando que se desahoguen los juicios que están en el Poder Judicial, garantizando a los trabajadores de Mexicana que no va a haber consigna para perjudicarlos, que vamos a ser respetuosos y vamos a pedir al Poder Judicial que actúe de conformidad con la ley porque fue de las injusticias que se cometieron en los pasados gobiernos conservadores. Y bueno, aquí ya explicó cómo fue que Fox entregó primero Mexicana a Vicente Fox. Dice aquí, dice, un candidato presidencial que fue Vicente Fox, que recibió apoyo de este señor Azcárraga, ya cuando ganó le entregó Mexicana de Aviación y que después Calderón se encargó de llevarlo a la quiebra, como bien dice aquí, y el otro presidente le permitió la quiebra, voló una empresa que era pública mexicana, voló Mexicana. Entonces aquí dice que en realidad fue un pago por el fraude de 2006. Aquí está. En el fraude de 2006, como pago también, el que se impuso de presidente le entregó la otra línea aérea, Aeroméxico, a quienes le ayudaron en el fraude electoral y volaron las dos empresas. Ni debería yo de recordarlo, pero como a veces hay una especie de amnesia, no está de más decirlo. Y es perfectamente válido hacer este tipo de acusaciones para ver por qué a veces suceden las cosas. Siempre hay un trasfondo de todo.
era lógico que detrás de una quiebra de una empresa que en su momento fue una de las más icónicas en el tema de la aviación mexicana, todo hubiera sido de la noche a la mañana. Todo se fue gestando, todo dijeron que en un inicio todo se debía a que estaba dando más y más prestaciones a sus trabajadores como pilotos y azafatas. Y después resultó que se fueron a la quiebra y de ahí ya no la ha podido sacar nadie. Calderón dijo que la iba a rescatar, jamás pudo, o más bien no quiso, y Peña Nieto mucho menos. Jamás se quiso meter en el asunto. Entonces, aquí está simplemente lo que está diciendo el presidente. El presidente de la última empresa que entregaron era de los que declaraba que yo era un peligro para México. Pasando la elección se privatiza, no Mexicana, la otra Aeroméxico. Nada más es no olvidar, ya ven cómo se dice, ni perdón ni olvido. Entonces, vemos aquí, aprovechando que López Obrador dice que no perdón, no olvido, pues nuevamente el cuestionamiento de cuándo entonces va a encarcelar o cuando menos presentar alguna prueba, cuándo va a orquestar el encarcelamiento de estos tipos. De la consulta que nos iban a preguntar que si queríamos o no encarcelar a los expresidentes, pues ya no veo yo para cuándo pueda suceder. Y ahora pues sí, se trata de salir en la mañanera a desenmascararlos, a exhibirlos, pero que no quede nada más en chisme de lavadero, sino que se hagan acciones para que puedan estos hombres ir a la cárcel si es que se comprueba que cometieron algún acto ilícito. Si no, de nada sirve salir en la mañanera a estarlos pues exhibiendo, porque al final de cuentas ni va a pasar nada, nos desgastamos, hablamos que cómo es posible que vayan a la cárcel y al final de cuentas no se les hace nada, pues se ve peor, ¿no? Exhibir, hicieron esto, hicieron lo otro, pero las pruebas y el encarcelamiento, ¿para cuándo? Pero bueno, el caso es que estas acusaciones no son absolutamente nuevas. Tenemos que, por ejemplo, aquí, ya desde 2010, cuando habían pasado 4 años de la primera elección en la que jugó López Obrador, él volvió a reiterar lo de Mexicana tras la quiebra. Dice aquí, el ex candidato presidencial López Obrador habló del caso de Mexicana de Aviación y consideró que el conflicto entre la empresa y el sindicato demuestra una vez más que las instituciones gubernamentales están al servicio de los 30 empresarios potentados que se adueñaron del país, entre ellos Slim, entre ellos Salinas Pliego, Azcárraga, también Bailleres, de la REA, entre otros y tantos más que se reparten la riqueza de los mexicanos y son los mismos en los últimos 30 años gracias a los últimos gobiernos que ha tenido nuestro país. Aquí en su momento dijo, este señor se quedó con Mexicana de Aviación porque fue el pago que le dio Fox, porque le ayudó en la campaña de 2000. Y entonces acá también volvió a hacer el mismo cuestionamiento en cuanto al fraude electoral de 2010, de 2006. Aquí dice, desde que es dueño de Mexicana, Azcárraga empezó a socavar el contrato colectivo de trabajo tanto de los pilotos como de los sobrecargos. Ahí lo que hablábamos hace un poco, cómo empezaron a dar prestaciones y al mismo tiempo a quitar otras que eran clave para poder llevar a la quiebra. Dice, empezaron a quitarles prestaciones y por primera vez en mucho tiempo la empresa solicitó que la Junta de Conciliación y Arbitraje revisara el contrato porque considera que es excesivo el beneficio que se da a los trabajadores. En el caso de sobrecargos, agrega, se mutiló el CCT y las instituciones están a su servicio del empresario por contribución en el fraude electoral. Entonces, estas acusaciones ya las venía haciendo, pero nadie absolutamente dijo nada. Entonces acá tenemos otra columna donde también se hace mención de todo esto, la muerte de Mexicana de Aviación, un crimen sin castigo. Dice aquí cómo simplemente los empezaron a quebrar. Ignorados, empobrecidos y olvidados viven los jubilados y ex trabajadores de Mexicana de Aviación, que después de 7 años de una incansable lucha y pese a haber ganado todas las demandas y amparos presentados ante las autoridades judiciales, hoy nuevamente las autoridades gubernamentales hacen caso omiso del mandato judicial.
aduciendo que de la compañía mexicana de aviación ya no queda nada. El gobierno ha sido cómplice, no hizo nada para detener a Gastón Azcárraga con sus operaciones ilícitas y después permitió que Interjet y Volaris tomaran el vuelo, que surcaran los cielos borrando para siempre la estela de Mexicana de Aviación. Entonces, aquí nuevamente durante años permitieron el saqueo por parte de Gastón Azcárraga y hoteles Posadas, olvidándose que Mexicana era una concesión del gobierno, por lo que tenían que haber sido controlada y auditada por las autoridades, Hacienda y demás, pero simplemente jamás pasó. Dice aquí, comandada por ese entonces Comunicaciones y Transportes por Juan Molinar Orcasitas, el mismo a quien se le consideraba como uno de los responsables del incendio de la guardería ABC y quien en lugar de proteger la concesión protegió en todo momento a Azcárraga al ocultar información que hubiera evitado el saqueo y posterior cierre de la aerolínea. Y por supuesto aquí sale a relucir Javier Lozano, de eso nunca habla el señor, se dedica más a contestarnos a los youtubers. Aquí habla de cómo se dio todo esto. Azcárraga y Grupo Posadas habían apoyado abiertamente a Fox en su campaña. Dice, se le vende por la ridícula cantidad de 165.5 millones de dólares, como estaba evaluada en 400 millones. Inmediatamente después de que Azcárraga la compra, vende el 65% de las acciones, administradora profesional de hoteles, subsidiaria de Grupo Posadas. Medio año después, Azcárraga constituyó el fideicomiso 589 bajo el argumento de crear un plan de remuneraciones. Y bueno, ahí es donde empezó. Aquí habla ya de cómo empezó. Es todo un show, pero veamos cómo López Obrador estaba en lo cierto en cuanto a ese sentido. Pero, ¿qué les parece esta otra sorpresa? Calderón, accionista de Aeroméxico. Ahora ya aquí todo empieza a tener sentido. Entonces dice aquí, el de Mexicana de Aviación es un caso con elementos de sobra para una novela de corrupción en las altas esferas empresariales coludidas con el poder político que llevó a la pérdida de su fuente laboral a miles de trabajadores. Dice, a quienes interesa que Mexicana no vuelva a alzar el vuelo. Desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha habido esfuerzos serios para encauzar, no hicieron nada absolutamente. Y más abajo es donde empiezan a acusar de un entramado para poder sostener aerolíneas como Interjet y Volaris, que obviamente no competían con el tema de pues en el servicio, la calidad y demás. Pero aquí está, dice, usted se preguntará cómo es posible que un pillo de ese tamaño no está preso para responder por los manejos fraudulentos que hizo en Mexicana de Aviación y en Grupo Posadas. Sencillo, hubo acuerdo con el gobierno de Calderón porque se sabe en fuentes judiciales, el expresidente estuvo interesado en invertir en una línea aérea y Mexicana le hacía sombra. Además, ¿por qué no se ha finiquitado finalmente a Mexicana de Aviación? Porque no ha sido posible borrar las huellas de la perversa sociedad entre empresarios y el gobierno. Esta fue la causa por la que Calderón estuvo hace unos días en México para tratar el tema de Aeroméxico en Los Pinos. Me dicen, es propietario del 60% de las acciones de la línea comercial. ¿Cómo ven ustedes, amigos, todo este despapalle que acaba de, pues, nuevamente encender López Obrador? Y pues bueno, aquí nos va a dar un poco de tiempo de hablar un poquito nada más de las órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y Kamel Nasif, que como ustedes bien saben, pues fueron exhibidos en su momento por el libro de los demonios del Edén. Lidia Cacho, que por cierto fue perseguida, fue capturada, detenida, fue torturada, con el objetivo de cobrarle esta publicación donde exhibía toda una red, que ustedes saben de qué red, no puedo decir las palabras porque me censuran, pero una red donde por ahí vendían cuerpos de infantes y ustedes saben todo lo que tiene que ver en ese tema. Pero bueno, tantos años después, primero tuvo que defenderse Lidia Cacho de estos fulanos, de estos pelafustanes. Primero se tuvo que defender de ellos y ahora ya, por fin, cambia la cosa y ya por fin se van contra ellos, que eran verdaderamente los delincuentes. Amigos, déjenme en los comentarios lo que sea que opinen, porque el tema está verdaderamente buenísimo, el tema sobre todo de Mexicana de Aviación y Aeroméxico. También no te olvides compartir mi video, déjame muchos likes, comparte mi video y también suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libres.